Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Después de mucho tiempo estoy aquí otra vez en el set de Ya Cuenta Cuenta. Este día me encuentro con una de las invitadas, creo que más cracks de que he conocido hasta el día de hoy por el tema de psicología. Priscila Vázquez, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias, David, gracias por invitarme y gracias a todos por ver. Bueno, espero que los temas que se vayan a hablar hoy siempre dejen como una ventanita de duda abierta para que ustedes vayan y profundicen. Siempre digo que lo que quizás se hable en los podcasts no es una verdad absoluta, sino más bien un preámbulo para que la gente se interese por los temas que tratamos aquí. Estábamos hablando, Pris, contigo acerca del psicoanálisis y todo ello. Y maravilloso. me gustaría empezar por ahí. Ya te pregunté, pero para que la gente escuche, ¿por qué crees que hay mucha crítica hoy en día a la línea de la escuela psicoanalista? Pasa que la línea psicoanalista, la línea psicoanalítica tiene muchos años desde su inicio, ¿no? Y aparecieron escuelas posteriores al psicoanálisis que ofrecen una cura, y digo entre comillas cura, más rápida, ¿sí? Entonces, conforme las generaciones se van haciendo un poco más generación de microondas, queremos cosas más rápidas, entonces es una sanación nuevamente entre comillas más rápida. Y ahí entraría un poco también algo que estoy totalmente en contra, no sé si como psicoanalista, psicóloga, todo me puedas dar una razón, o quizá también contradecir mi idea, ¿no? Pero estoy muy en contra de hoy en día que está muy de moda esto del coaching, el coaching motivacional y como hablábamos de las sectas y cultos coercitivos que te dan este placebo de que solo es cuestión de actitud y meterle, no sé, ganas, échale ganismo y todo eso. ¿Qué opinas tú de estos grupos de hoy en día? Te lo digo, David, porque se los he dicho a mis pacientes aquí en el Ecuador y en otros lugares en donde he tenido la fortuna de ejercer el tema, y he tenido pacientes que han venido de coaching y han venido a mi consulta. Y ojo con esto, no te quiero decir que lo que yo hago sea la panacea de la salud mental, pero mira, siempre les pongo este ejemplo. Es como que tuvieras un arbolito y el arbolito empieza a dar hojas amarillas. Okay. Entonces vas a coaching, vas a estas terapias de microondas, cosas súper rápidas, y te quitan las hojitas amarillas. Estás un arbolito verde por un momento y nuevamente aparecen esas hojitas amarillas. ¿Qué pasa? Vuelves con tu coach. Sí, lo que hacemos en psicoanálisis es ir a la raíz. ¿Qué pasa con esas raíces? ¿Qué tipo de, no sé, minerales que están absorbiendo que producen las hojas amarillas? Entonces sí, mientras ayudamos al paciente a quitar sus hojas amarillas, haciendo la analogía de que estas hojas amarillas serían el síntoma, mientras ayudamos a quitar algunos síntomas que pueden ser muy angustiantes, otros son muy necesarios, pero es llegar a la raíz, para que ese arbolito verde pueda permanecer verde el resto de su vida y no dependa de quién le está quitando las hojas amarillas todo el tiempo. No sé si me voy a entender. Totalmente. Y creo que de ahí también parte esta premisa de que, como lo que dije, son placebos momentáneos y como que te vuelven adicto a esta sensación placentera que es un shock. Más bien no te dejan ser independiente, que es la idea que... Pero no sería un tipo de adicción a esta sensación de salir como que te quieres comer el mundo. O sea, yo lo planteo desde ese punto porque, no sé, buscamos estos momentitos de placer para sentirnos bien y que todo está bien. O sea, como que necesitamos esa mentira para estar cómodos en ella. Sí, en el sentido, no le llamaría adicción, sino más bien un efecto curita. Como un efecto curita, ¿sabes? Tienes una herida fuerte y como ya te pusiste la curita o te vendaste o algo así, te lavaste, ya se supone que el tiempo lo cura todo. Y es algo que también les digo a mis pacientes, el tiempo no cura nada. El tiempo, cuando existe una herida y el tiempo le pasa, la herida se infecta terriblemente. Entonces algo que no ha sido lavado, que no ha sido limpiado, no puede sanar. Entonces viene este efecto curita que te digo, ¿no? Como si tú puedes, se te acaba el pensamiento positivo, nuevamente entre comillas positivo, y se te acaba el ánimo. La idea es dejar en la persona algo que te pueda impulsar, que te pueda seguir ayudando, y que sea tu verdad, que sea el conocer tu verdad para trascender el momento del dolor. Y ahí vendría lo que acabas de decir, ese efecto curita es como que
a ver, me duele la cabeza y te estoy dando aspirinas y cuando me doy cuenta has tenido un tumor en la cabeza, perdón, te vas a morir. Tal cual, entonces, y es mucho lo que me pasa como psiquiatra, porque la demanda que muchas veces hacen los pacientes hacia mí es como psiquiatra: estoy ansioso, deme un medicamento, estoy deprimido, deme un medicamento. Suele ser la demanda, ¿no? Creo que tengo un trauma con mis papás, ayúdenme a curar el trauma con mis papás. Y no, el ser humano es holístico, es completo, es multidimensional, entonces no podemos olvidar cuerpo, psique cuerpo, ¿no? Claro, tiene una fisiología, y eso, como dices, somos una unidad psicofisiológica social. Exactamente, que de una u otra manera, yo alguna vez dije que por más valores que tengas en la casa, te eduquen con principios, todo, pero la presión social muchas veces pesa más que lo que te pudieron haber dado en casa, a veces por aceptación social y todo eso. Y volviendo al tema esto de la psicofisiología, tenía muchos amigos, de hecho, no sé, creo que he tenido un tope de gente. Qué bien, eso te da un buen acervo. Que me decía que estoy en el psiquiatra, me recomendó esto para la depresión y ansiedad, y quizá, como te había comentado, me acabo de graduar hace un par de meses, yo dije, brother, ¿te han hecho algún examen de neurotransmisores para saber que en serio tu cerebro te está produciendo en cantidades bajas para saber que o sea, es lo que yo pienso que debe haber un diagnóstico, sino como que lo más fácil es, está con depresión, claro, tómese una... Tienes razón, es lo más fácil. Pasa que desde la fisiología del sistema nervioso central, y te digo esto porque tuve la oportunidad de ser profesora de neurociencias y de neurofármaco de psicólogos. Y esto fue en México, ¿no? Eso fue en México, sí. Entonces, mira, no estoy peleada yo con los psicólogos, entiendo que existe ese tema de que se pelean los psicólogos, los psiquiatras, no me interesa, todos hacemos salud mental. Y como psicoanalista, menos me peleo. Entonces, mira, te comento esto porque eres psicólogo y porque creo que es interesante para la gente saber. Ya de antemano sabemos que si hay una depresión, hay un déficit de ciertos neurotransmisores. Claro. ¿Sí? Es como saber que cuando tienes un dolor, en general están circulando por tu cuerpo sustancias que te generan dolor. Ya lo sabemos. El tema que yo me planteo y planteo a mis pacientes es: no sabemos qué fue primero, ¿sabes? Si la depresión te alteró los neurotransmisores o los neurotransmisores alterados te generaron una depresión. El tema es que va de la mano. ¿Sí? Si tengo un paciente sumamente grave, ponle tú un paciente suicida y necesita una ayuda extra, una ayuda más urgente, seguro que lo voy a medicar. Sí. Es acortar un poco el dolor y dejarlo como más tranquilo para poder hacer un análisis más profundo. Pero si no lo necesita, no va a pasar. No existe todavía la manera de hacer esta medición que tú propones de una manera rápida, efectiva y económica, porque claro, si yo envío una petición de un examen de esto a cada paciente que solicito medicar, olvídate, no se medica nunca. Sí. Y hay la posibilidad, bueno, no sé cómo funciona en ese caso porque obviamente no soy psiquiatra y todo eso, y se necesita el estudio y el conocimiento en eso, pero por ejemplo tú habías mencionado el hecho de que si viene un paciente y que necesite ser medicado por la gravedad de la situación que esté pasando, puedes usarlo luego o hacerlo de una manera de tirar sistemáticamente el consumo de la pastilla igual, ¿no? Para que de acuerdo, lo que yo hago es medicar poco a poco. Generalmente la tendencia en psiquiatría suele ser dar una bomba de medicamentos y cuando el paciente está casi sedado empiezan a retirarle. No es la forma en la que yo trabajo, sino más bien empiezo a dar la medicación muy poco a poco, conforme la persona vaya necesitando mucho acompañamiento terapéutico, muchísimo. Un medicamento no puede ser entregado y olvidarte del paciente. En caso que tuviera que medicarse, no siempre la demanda terapéutica es respondida como tal, como claro, estoy deprimida, estoy ansiosa, deme un ansiolítico. Mi propuesta es: vamos a analizar su ansiedad, qué está generando su ansiedad. Pero de hecho pueden haber pacientes que sean dependientes ya a los medicamentos, que busquen una receta farmacológica y me ha pasado, profesional. Claro. Y me ha pasado, hay gente que viene directamente y me dice: es que yo estuve en tal lugar con un psiquiatra y me daba tal medicamento.
no medico en las primeras consultas, y menos si es un medicamento controlado, tipo benzodiazepinas o algo así. Claro. Y en general no soy de medicar, no me gusta medicar a mis pacientes, prefiero trabajar con la psique, que es mucho más interesante y más saludable al final del día para el paciente. Porque al final le estás dando quizá una solución no práctica, porque es complicado el proceso. Tú y yo sabemos que el psicoanálisis al menos tiene esto que es años, sí. Pero lo que me dijiste tras cámaras me pareció muy interesante, que es hacer que el paciente en algún momento camine solo. Por supuesto. Y mucha gente quizá esté en contra de esto, o no sé que tantos profesionales estén de acuerdo con esta idea, pero ¿qué opinas tú? Porque yo te digo, no sé qué tan profesionales sean aquí los psicólogos en Cuenca, en Ecuador, y obviamente no es con afán de ofender a nadie, pero muchos amigos, conocidos, gente que me han dicho yo he seguido terapia, le tienen muy poca fe a los psicólogos, porque no tienen este profesionalismo, o las experiencias que me cuentan son muy, no sé, poco éticas quizá, decirlo de alguna manera, entonces no confían en los psicólogos, o sea, y entonces yo hablaba justamente con una amiga y decía, eso te quita muchas veces quizá, no fama, pero sí esa veracidad de lo que estás haciendo, y es como que, pucha, entonces, ¿para qué estudié? Sí, entiendo. Entonces, ¿cómo lidias con eso? Créeme que no es un tema solo con los psicólogos, es un tema con los psiquiatras y es un tema con los psicoanalistas, porque como cualquier profesional que aparece en tu vida te puede generar una duda. Digo, si tú, me estoy inventando, quieres una puerta para tal lugar, vas con el carpintero y el carpintero te falla, te entrega tarde, no te pinta bien. Entonces tienes como una predisposición de ¿será que el carpintero me va a ayudar? Así con todos los profesionales o casi todos los profesionales que te encuentres en tu vida, mucho más si es un tema tan delicado como salud mental, súper delicado. Entonces si han tenido una mala experiencia, generalmente tienden a extrapolar, la gente tiende a extrapolar. Y sí, no es solo a nivel Cuenca, no es solo a nivel Ecuador, créeme que es a nivel mundial. Y lo digo porque tengo pacientes de distintos países del mundo y hay líneas que son muy biológicas, muy farmacológicas, algunas hasta metafísicas, entonces la gente tiene distintas experiencias. ¿Cómo lidio yo con esto? Cuando la persona desea hacer la consulta y tiene muchas interrogantes, les suelo plantear: intentemos una primera consulta, fíjese usted cómo trabajo y si desea quedarse es bienvenida a quedarse. Ok. Y hay algo que me hizo mucho ruido en el momento que dijiste que fuiste profesora también de neurociencias y todo eso, y quizá como que no hay una compatibilidad a priori, o sea, alguien que te diga, no, dio clases de neurociencias y es psicoanalista, como que no se converge mucho eso, son dos ramas muy opuestas. ¿Cómo? Y encima fuiste profesora de psicóloga, sí. O sea, ¿cómo lo converges? O más bien, desde mi ignorancia te lo pregunto, ¿cómo se unen estas dos líneas? O quizá tienen más similitud de la que puede parecer, o cómo puedes unirle las dos. Tiene más similitud de la que parece, porque mira, ¿por qué un cuerpo somatiza, por ejemplo, ¿no? Y era lo que yo les decía a mis alumnos de psicología, les decía, chicos, cuando ustedes estén en una pasada de visita y muestren una radiografía, sepan leer esa radiografía, sí, sepan que si hay una fractura de cráneo, sepan que si hay un tumor, que si hay esto, o si no lo hay. Me gustaba animarlos, ¿sabes? Como para que no se queden fuera de esto que hablábamos, de lo multifacético que es un ser humano, ¿sí? La psique no está peleada con el cuerpo, pasa que desde la historia del psicoanálisis hay que entender que Freud era neurólogo, Freud era médico, Lacan era psiquiatra, la mayoría de los psicoanalistas tenían una formación médica. Por eso Freud a posteriori, más bien luego propone, pueden los legos ejercer el psicoanálisis, con legos refiriéndose a los no médicos, ¿no? Y sí, claro que se pudo. Una de las grandes psicoanalistas eran psicólogas. Ana Freud, por ejemplo, no era médico. ¿Por qué te comento esto? Porque incluso salió una nueva rama que se llama neuropsicoanálisis. No la había escuchado, es la primera vez. Sí, es bastante nueva, neuropsicoanálisis, entonces
un poco tratan de poner, bueno, ¿y en qué lado del cerebro está el inconsciente? ¿En qué lado está el ello? ¿En qué lado está el yo? Y no es tanto desde una topología, desde entre qué lugar, en dónde se encuentra cada cosa, sino más bien entender que, a ver, una persona que tenga un tumor, ¿sí? ¿Cómo su psique puede estar afectada por el tumor? ¿Sí? Va a alucinar, por ejemplo, una persona que tiene un tumor, lóbulo frontal, lóbulo temporal, va a alucinar. La alucinación tiene que ver con el tumor, claro que sí, pero ¿qué es lo que alucina? Eso tiene que ver con la psique, claro. ¿sí? Entonces no están peleados, creo que va muy de la mano. Y lo que trabajo mucho son, por ejemplo, temas de somatización, fibromialgias. ¿Por qué a la persona le duele? ¿Por qué tiene un dolor? ¿Está mintiendo? Claro que no está mintiendo, esa persona está en un dolor terrible, pero no es solo un dolor emocional, es un dolor que ya se refleja en el cuerpo. Entonces, parece que estarían peleadas, pero no. Mis profesores de psicoanálisis sabían que yo era médico y no tenía ningún problema. Y de hecho, alguna vez yo tuve una instancia crítica en mi vida que fue para mí un punto de inflexión. No hace mucho, te hablo del... Bueno, ya ahora ha pasado bastante tiempo, 2020. Tuve después post-pandemia, o sea, post-cuarentena más bien dicho. Tuve una situación en la que yo dije, o sea, como que me cansé de una vieja forma de ser que no sentía que me estaba llevando a ser aquella persona que me gustaría convertirme, o sea, quería como que ser mi super yo ideal, pero no de una manera tan estricta, sino como que un dominio propio, todo eso. Entonces me inmiscuí en la filosofía. Uno de los temas que más me enganchó en la filosofía fue el estoicismo y todo eso, y por ahí llegué a un punto donde ahora comprendo más con la explicación que me estás dando, de la neurociencia, que decía que el cerebro, y siempre llevo esta frase hoy en día a todo lado, que no distingue la fantasía de lo que es real. Por eso cuando tú piensas algo o imaginas algo, te genera una emoción y por eso generas una conducta. Y yo les decía a los chicos de la clínica, cuando, a ver, yo pienso que mi novia, mi pareja me está haciendo infiel. Eso como te pone tenso, ansioso, y como que hace que actúes, entonces, pero no está pasando. Ajá. Entonces el cerebro no distingue esas dos experiencias. Para él el pensamiento es una experiencia real. Entonces creo que tiene mucho sentido ahora con lo que dices. Tiene con la información mucho sentido, porque también es el cerebro y la psique. ¿Sí? Entonces el cerebro va a producir las hormonas, los neurotransmisores necesarios, las estimulaciones necesarias, y la psique lo va a vivir. Por eso la gente dice, no, es que el amor es igual a comer chocolate. Ok, hablando de neurotransmisores, quizás sea bastante similar a comer chocolate, si es que el chocolate te gusta. Claro. Claro, pero lo que vive la psique es muy distinto. Entonces creo que el cerebro nos da un sustrato biológico similar como seres humanos, pero la psique es lo que nos hace únicos. Es que la composición de cada psique, de cada individuo, por ahí no el individuo, es totalmente diferente. O sea, las experiencias son únicas. Y yo digo, sé decir mucho de mis pacientes que si ellos no tuvieran en qué pensar, ¿en qué pensarían? Y se dicen, exacto, en nada, porque claro todo sí. Depende de la información que has ido registrando en tu psicología, y de acuerdo a eso tú proyectas. De ahí hablaríamos, no sé qué tanta veracidad o qué tan fan seas de Jung, pero él decía que muchas veces cuando no aceptamos nuestra sombra la proyectamos en los demás. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona que no admito que soy mitómano, entonces no, todo el mundo me miente, pero quizá es tu sombra no aceptada en ti. Entonces no sé qué tanta veracidad tenga eso. Bueno, el tema de Jung es controversial. Sí, muy controversial. Sí. Dentro del psicoanálisis es un tema delicado, sobre todo quienes somos más lacanianos, más freudianos. Y no por la pelea, muy interesante pelea, si en algún momento tienes la oportunidad de leer las cartas de Freud y Jung, es muy interesante cómo se ve el narcisismo del uno, el narcisismo del otro y esto, ¿no? Sin querer favorecer a ningún autor. Pero es bastante metafísico, por eso le llamo. Y justamente, perdón que te interrumpa, sí. Por esa, me gustaría que tú que conoces más y has leído más por tu título de psicoanalista, entonces quisiera escucharte eso, pero quisiera dar mi premisa de que Jung como que se creyó, o sea, siento que se comió la idea de los arquetipos y del mundo, es un poco más fantasioso para mí.
No, sí, por no eso lo te sé. decía, metafísico puede ser fantasioso quizá. Y mira, regresando un poquito a algo que mencionaste y se nos fue de la mesa, el tema de la comprobación de lo que es una pseudociencia, ¿no? Okay. Freud era neurólogo, entonces él intentaba, en la época en la que él genera el psicoanálisis, se intentaba comprobar con el método científico, ¿no? Todo en aquel momento. Entonces era lo que es comprobable, lo que es repetible, es válido. Entonces él intentaba hacerlo, ¿no? Desde lo que escribe para los psicólogos, cuando intenta explicar el psicoanálisis a los psicólogos, está intentando incluso validar frente a la comunidad científica, una comunidad científica reduccionista que buscaba la repetición, ¿no? No la repetición psicoanalítica, sino la repetición desde el método psicoanalítico. Ajá, claro. Desde el método científico, perdón. Entonces, él intentando esto y yo por el otro lado importándole cero y atreviéndose a decir cosas, y esto por supuesto que hubo un distanciamiento. Sí. Entonces, la sociedad psicoanalítica excluía a Jung y Jung hace su escuela, ¿no? Que tienen cosas válidas, por supuesto que sí, tienen cosas válidas, pero hay cosas que incluso están sacadas de contexto. Hoy en día están sacadas de contexto cosas que Jung dijo. Lo que pasa es que, bueno, corrígeme si me equivoco, siento que hablando de lenguaje, cuando tú traduces una palabra de un idioma al otro, se pierde mucho el sentido en el cual estaba siendo escrito. Por eso, la mayoría de veces cuando yo estuve en un curso de Abraham Lincoln aquí en Cuenca, y mi tía, que bueno, vive en Inglaterra muchos años, ella me decía, no traduzca palabra por palabra, lo que tiene que hacer es entender el contexto de lo que se está hablando con la persona. Porque muchas veces cuando tú empiezas a traducir palabra por palabra, descontextualizas absolutamente todo. Entonces creo que también ahí se pierde mucho el sentido, ¿no? Incluso también creo en el mismo idioma cuando se habla de un contexto social, socioeconómico, totalmente diferente al de ahora. Total. Entonces se pierde mucho el sentido y quizá como que queremos adaptarlo a nuestro contexto de ahora, que tenga mucho más sentido. No sé. Ajá, y por eso mira, hay gente, hay escuelas que agarran una frase de Freud, de Lacan o de cualquier otro psicoanalista y de eso hacen una escuela. Sí, mira, entiendo que está muy en boga el tema de constelar y esto, pero lo agarraron de una frase de Freud y como que no, Freud fue el primero de los consteladores y no fue tal. A lo que Freud se refería con constelación en ese momento es muy diferente al concepto que se tiene ahora. ¿Sí? Y es algo que retoma Lacan y de una manera muy fuerte. Hay que entender que en el momento de Freud no tenía no había la lingüística como ciencia, más bien como disciplina, y en el momento en el que Lacan hace el retorno a Freud, ya tiene la lingüística como recurso y cambian las cosas. Y de hecho, una de las cosas que me gustó muchísimo, que alguna vez vi en un documental de Leonardo da Vinci, que bueno, me encanta esto del arte, que también llevamos a entrar en ese tema, que decía, para entender a Leonardo, tienes que leer a Leonardo, no lo que se habla de Leonardo. O sea, y creo que hay esa... no sé si está bien dicho, pero complementas tú el hecho de haberle leído a Freud, entender a Freud y sabes a qué se quiso referir, que alguien que te diga, no, Freud postulaba esto por esto. Mira, y a lo que te estás refiriendo, David, es una cosa súper importante y de hecho luego te paso un link y si están interesados el link queda a disposición para todos porque es de un maestro mío de psicoanálisis en México. Él se llama Miguel Gastiazoro. Y lo digo con mucho cariño porque aprecio muchísimo a Miguel, a Elena, su esposa, son dos investigadores del psicoanálisis muy importantes. Miguel está haciendo una investigación, mira, él habla español nativo, francés nativo y habla alemán. Entonces él va a Inglaterra, está yendo a Inglaterra y está pidiendo los textos originales, ¿sí? De las minutas de las reuniones de psicoanálisis, de las cartas que hubieron entre Ana Freud y las personas que intentaron traducir a Freud, y él está traduciéndolo textualmente, ¿sí? Haciendo una investigación muy profunda. Entonces incluso este tema está llegando a qué sabemos los psicoanalistas sobre lo que escribió Freud, porque él está yendo a la palabra como tal.
que eso es muy lacaniano, la palabra textualmente, sí. Entonces, bueno, luego te paso esos links de las pláticas que ha dado Miguel. Claro, y sí, encantado. te digo, refiriéndonos a lo textual y a lo difícil de traducir, ¿no? Porque a lo que Freud se refería, por ejemplo, con más bien Lacan, el fantasma, y todos que no, el fantasma, el objeto A, y ni sé qué, y desde el francés es otra cosa, lo que habló Lacan era otra cosa, es otra traducción, ¿no? Lo que decía Freud, la aparición de la cosa, de lo innombrable, cómo se tradujo fue muy distinto. Y hablando de Lacan, y que es una de tus líneas lacaniana, me gustaría hablar un poquito de eso porque me parece muy interesante Lacan y muy complejo a la vez. Complejo. Creo que, bueno, ya vamos a entrar. Primero quisiera hablar por el tema del lenguaje y luego, y aprovechando el 14 de febrero, también el amor según Lacan, porque tengo esta idea de que el deseo es el deseo del otro, decía Lacan. Entonces me gustaría hablar primero del lenguaje. Una de las cosas que he estado, no empecé hace mucho y yo creo que tampoco creo que de una manera autodidacta lo pueda entender a Lacan, sino alguien que ya haya pasado un proceso de estudio, de análisis, me lo puede explicar mejor, y que mejor aprovechando este encuentro que tú. Gracias, David, muchas flores. Muchas gracias. El tema del lenguaje. Hay una frase que de hecho te la voy a decir, que la anoté por aquí porque no la quería perder, que decía: antes de ser, una lengua me aguardaba. Y entonces me encantó eso porque los seres humanos construimos el mundo a través de la palabra, a través del lenguaje, a través del nombrar cosas, y creo que también ya digo, corrígeme si me equivoco, porque créeme que... No, tranquilo, nadie se equivoca. La de Lacan me tiene loco en el mejor de los términos, porque me gustó mucho, más que nada por este tema del lenguaje y del amor. Entonces, que nuestro inconsciente, según Lacan, es todo aquello que no podemos nombrar, o que está ahí, y que el consciente, que aún no tiene palabra, y que el consciente es todo lo que ya lo reconocemos dentro de nuestro lenguaje, y que dentro de estas dos fusiones se forma el ser, entre lo inconsciente y lo consciente, según Lacan. Entonces, ¿cómo es la construcción del lenguaje, del ser humano a través del lenguaje, según Lacan? Pasa que Lacan, como ya tenía la lingüística a su haber, él hace una inversión de la importancia de la palabra, porque está el significado, en la lingüística el significado tiene mayor importancia que el significante. Y ahora te cuento lo que es el significante. El significado es lo que dice el diccionario. Por ejemplo, perro, dícese de un animalito de 4 patas y bla, 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 ¿no? Ok, ese es el significado del diccionario. Para mí, Priscila, perro puede ser aquel animalito monstruoso que me mordió la pierna cuando yo tenía 4 añitos, ¿sí? Ese es el significante. Entonces Lacan lo que hace es invertir la valoración, por decirlo de una manera, y él propone una valoración del significante sobre el significado. Entonces cuando ¿qué significa esa palabra para ti? ¿Qué representa para ti? Exactamente. Entonces, nos vamos constituyendo con la frase que tú mencionas según vamos nombrando nuestro mundo alrededor. Entonces, si en este nombramos cosas tan complejas como hogar, ¿no? Qué complejo nombrar hogar, porque cuando viene una persona a la consulta y te dice, es que yo tengo un conflicto con mi hogar. ¿Qué será conflicto? ¿Qué será hogar para la persona? Por eso, de ahí lo que los psicólogos tenemos, incluso había este meme de, psicólogo, de ahí lo tuyo. Depende, es que sí depende mucho de qué significa, qué es para ti amor, qué es para ti. Sí. Y es esto que tú mencionas de la fantasía, del amor fantasioso, que puede ser amor para X paciente, no es que el amor tiene que ser como en la película que vi y me trae las flores del 14 de febrero. A ver, ¿eso es amor o es mi deseo o es mi fantasía? Sí, entonces es... entonces lo que tú acabas de decir del significado del significante me hace más un clic con esta idea de que, a ver, el lenguaje, si bien es cierto, nos ayuda a nombrar esfero, botella, todo eso, pero también, construye el mundo a nuestro alrededor, pero también le da como que una vida, por así decirlo, a aquello que sentimos, Sí, le da tu unicidad. Y es lo que me diferencia del yo del tú, puede ser, instituirme como individuo también. De diferencia del otro. Y
¿Qué importancia tiene entonces entender esto durante el desarrollo, por ejemplo, de los niños? Sí, en las primeras instancias de nuestra vida, ¿qué realmente es importante o qué tanta importancia tiene el conocer el impacto que tiene? Porque quizá lo pasamos por alto muchas veces, quizá desde la ignorancia, el hecho de que el lenguaje realmente le va a construir a la persona como un individuo. O sea, ¿cómo sería construir o instituir a ese individuo o darle el valor que merece el lenguaje dentro del desarrollo de una persona? Creo que, no sé si me estás preguntando esto de qué podría ser una figura paternal, una figura parental. Sí. Voy a especificar mejor la pregunta. ¿Qué podría ser, digamos, los cuidadores de los niños? Porque muchas veces tías, abuelitos, quizás no se creen con los padres. Docentes. Y otra, ¿qué importancia le deberíamos dar realmente a nuestro lenguaje como tal? Mira, en el psicoanálisis partimos de algo y a veces mis pacientes me dicen, es que doctora o Priscila o como gustan llamarme, aquí todo lo que digo es usado en mi contra, ya me lo han dicho, y no es usado en su contra, es usado, todo lo que usted diga es usado. Y pasa que hay mucha irresponsabilidad con la palabra. Sí, como yo te digo una grosería y como te la dije riéndome, entonces no te enojes, es una broma, pero es mi responsabilidad de la palabra. Si te estoy diciendo una grosería, me hago responsable de la grosería y no es de, ay, es que había bebido, o es que no me di cuenta, o es que era de broma. No te enojes, era de broma. Es mi responsabilidad frente a la palabra. Incluso hay una frase que yo la sabía decir, no lo digo orgulloso, pero era como que yo soy responsable de lo que digo, más no de lo que tú interpretes. Pero era como que espiarme de la culpa de lo que te dije. Un poco sí, y un poco la persona también es responsable de su interpretación. Porque si alguien me dice, es que mira, todo está muy relacionado, y hablando de esto de las figuras parentales, ¿no? Si una figura parental te dice, no sé, mi chiquita, ¿qué habrá querido decir esa figura parental? Yo era su pequeña, yo era su querida, o era una persona corta de tamaño, o siempre voy a estar disminuida, ¿sabes? Entonces esto va conformando el mundo de la personita y se lo necesitas aclarar. Eres mi chiquita porque tal motivo, ¿no? Creo que es necesaria la aclaración al niño porque el niño es muy literal. Entonces, claro, totalmente. Sí. Entonces ahí instituimos inconsciente o conscientemente el significante para esta persona. Mira, la albacea de Jacques Lacan, también psicoanalista, daba algunas pláticas también, y en una de las pláticas decía, yo siempre fui el hablador, lo estoy parafraseando, ¿no? Porque no daba las pláticas en español. Y decía, yo siempre fui el hablador de mamá. Siempre fui el hablador de mamá. Mamá me decía que soy su hablador. Entonces hubo un tiempo en el que yo le contaba todo, otro tiempo en el que le contaba los chismes de mis hermanos. Siempre era el hablador de mamá. Cuando pasé el proceso psicoanalítico, pude transformar eso y ahora sigo siendo el hablador de mamá, pero les hablo a ustedes cosas. Sí, entonces... Sí, la figura parental instituye, es inevitable, la sociedad instituye también ciertos significados que son luego adquiridos como significantes, pero en análisis es necesario ayudar a la persona a hacerse responsable de su significante y de sus interpretaciones. ¿Por qué yo, por seguir el ejemplo que estábamos hablando, por qué yo me sigo sintiendo chiquita cuando quizá mamá me decía que yo era su pequeñita, era su hija pequeñita? ¿Por qué lo sigo viviendo como chiquita disminuida? ¿No hubo una institución de significante como que no hubo una institución de significante, pero ¿por qué sigo yo, persona analizante, persona que va a terapia, sintiéndome disminuida y culpando a mi madre porque es que mi madre me dijo que yo era pequeña? Su madre no sabemos qué quiso decir, no está aquí para explicarlo. Pero usted se puede hacer responsable también del significado que le está dando. A seguirse sintiendo pequeña, disminuida, vamos a hacer una transformación de ese significante. Es que al final alguna vez dije que los seres humanos somos como que maquinitas de narrativas que nos estamos contando historias todo el tiempo en nuestra propia cabeza. Y de hecho, no sé si tal vez has leído un libro, como siempre lo he dicho en todos mis podcasts, que es hasta el momento mi favorito,
que es el de Sapiens y Animales a Dioses de Yuval Noah Harari. Entonces él cuenta de que a la final lo que nos hizo diferenciarnos, de las demás especies, obviamente nuestra capacidad de comunicar, el lenguaje, la conciencia de nuestra propia existencia, pero también lo que nos hizo en cambio sociedad fue esa capacidad de inventar historias. Entonces, si tú crees que este pedazo de papel llamado dinero, si yo te lo doy y tú me das algo a cambio y todos creemos la misma historia, entonces todos vamos a estar de acuerdo que el billete de $10 vale $10. Sí. Entonces, de esta manera también nos damos cuenta que nosotros estamos proponiendo a nosotros mismos historias, y que se converge con una frase de un rapero que decía de que cada quien se cuenta la propia historia que le permite estar en paz, entre comillas paz, con su propia conciencia. Entonces, ¿crees que influye mucho también eso para que tu psique esté estable o inestable muchas veces? Creo que esto que estás comentando es un poco el efecto curita. ¿Sabes? Sí. Me cuento historias y con esta historia me pongo una curita. Totalmente, o me victimizo y me abro una herida, ¿no? Es que cómo no me dio el papelito que vale $10, ¿no? Si no me, sabes, cualquier otra cosa. Pero creo que puede ser un efecto curita. Y sí, nos contamos historias, es lo que hacemos, y por eso se llaman las historias de vida, o tengo que contarte una historia, o la historia de la fuga de ni sé quién. Sí, los seres humanos tenemos una narrativa. Y desde tu postura, entonces, me habéis dicho que es mi responsabilidad cambiar el significante a una palabra o transformarle. ¿Cómo hago eso sin que caiga en este efecto curita? Esto que estás proponiendo es varias sesiones de psicoanálisis, sí, pero, porque no le dices la idea no es que como terapeuta le digas a la persona, mire usted, siguiendo el ejemplo, ¿no? Mire, usted va a dejar de sentirse pequeñita, disminuida, porque su mamá le decía a mi chiquita, lo que usted tiene que sentirse es que nada más era, no sé, me estoy inventando, pequeña de tamaño, y salga y ganes el mundo, y dice que la idea no es que le cambies a la persona un significante por otro, sino acompañar a la persona en su transformación del significante. Claro. Y es un proceso muy personal. Totalmente, porque por ejemplo hay estos coaches mismos, estos efectos curita, que si yo tengo problemas de baja autoestima, no, es que mírate al espejo y dite que eres hermoso y date besitos y mientras te bañas abrázate. No, o sea, no mira, va a funcionar. Siempre propongo algo similar. Dile a una persona eso en un país pobre de África y a ver si el país sale adelante. Que todos se abracen y se miren al espejo en un lugar donde ni siquiera hay espejos, y te digas a ti mismo, sí, tú tienes valor, cuando has crecido en una sociedad tan adversa, ¿no? Entonces, por eso no recomiendo libros, no recomiendo, ¿sabes?, este tipo de cosas, porque luego se hacen muy genéricas. Es un proceso personal, son procesos personales. Y me gustaría llevar el tema por ahí. Ya vamos ahí antes de hablar del amor, que también es un tema que creo que a mucha gente le va a hacer mucho ruido y quizá desestructurar ciertas ideas. Sí, el amor hace ruido. Y espero que así sea. Con respecto a esto, alguna vez tuiteé una frase que decía: no podemos hablar de trabajar en la salud mental de todas las personas si esto no viene a través o acompañado de un cambio estructural en las condiciones materiales de la persona. Porque, ¿te refieres al entorno? Al entorno, totalmente, porque yo no le puedo... Hay estos mentes de tiburón que yo también tengo mucho, no sé, pelea contra ellos, y para colmo, en el último mes me han inscrito como 5 personas a ofrecerme ser mi propio jefe, pero de esto de bitcoins y mentalidad de tiburón y todo eso, de ser un shark de los negocios y todo eso. Entonces, obviamente, al principio le di como un beneficio de la duda, para, incluso yo digo, tienes que saber qué estás criticando, ¿no? De acuerdo, o sea, no puedes criticar algo si no lo conoces. De acuerdo. Entonces también lo extrapolé a la parte de la psicología, y es verdad, o sea, si por ejemplo vamos a la pirámide de las necesidades de Maslow, si las necesidades básicas de un individuo no están cubiertas, no puedo pretender que esa persona mejore, cambie su psique. Si a la final, por ejemplo, si un niño, siempre pongo este ejemplo, va a la escuela y va sin comer, no va a estar concentrado todo el día en matemáticas o aprender algo nuevo, cuando lo único que está pensando es en alimentarse. Y mira, qué interesante, hablábamos hace un ratito de no separar la psique del cuerpo, cómo funciona una psique si el estómago literalmente está sonando, ¿sí? El cuerpo textualmente está pidiendo alimento, entonces hay otra conformación de la psique, ¿sí? Y mira, viene un trabajo interesante en esto, en cómo trabajar, redundando, con personas que han vivido
migración forzada, por ejemplo, o gente que ha sido víctima de abuso, víctima de guerras y este tipo de cosas. Por eso te decía, los procesos son muy personales. ¿Cómo le haces coaching a una persona que es víctima de guerra o víctima de abuso sexual? Sí, abrázate al espejo y dite que te amas. ¿Cómo? Si estás odiando tu cuerpo. Y también viene esto, y me gustaría que lo complementes, por favor, con esta idea de, pero ya pasó, no puedes hacer nada al respecto. O sea, hay gente que te dice, ya pasó, ¿qué puedes hacer? Pero no entiendo que el proceso es individual y está pasando por encima de la individualidad del paciente. Es que a veces es muy cruel lo que se le dice al paciente de salud mental o a la persona que requiere ayuda en salud mental. Eso de sí, tú puedes y ya supéralo. Es como este ejemplo que te ponía de la herida. Es como, a ver, ponte una curita, ya, y sale a trabajar y esto. Sí, pero el brazo te duele, el brazo está infectado, se está infectando tu hueso y todo esto. Sí, pero sale a trabajar y es injusto y a veces hay mucha crueldad con la gente que requiere apoyo en salud mental. Sí, entonces es entender que hay procesos personales, incluso en los pacientes, como te digo, que tienen estas dolencias extremas, hambre extremo, guerra, expatriación y todo esto, decirle, es entender la individualidad de la psique, porque un expatriado lo vive diferente que otro. Una persona que sufre abuso sexual lo vive distinto que otro. Entonces no es un método científico nuevamente comprobable de paso 1, 10 pasos para superar la expatriación. Es una crueldad, ¿no? 10 pasos para superar el abuso sexual. Son cosas muy fuertes. Entonces hay que respetar la individualidad de la gente, el contexto también. El contexto, por supuesto que sí, que es lo que te ayuda a generar los significantes y los significantes que tiene la persona, ¿no? Si una persona te dice, yo perdí mi país, anda tú a saber qué significa país para esa persona, ¿no? Claro, puede ser que solo haya sido una ruptura de pareja y su significante fue su todo para esa persona. Y de hecho, estoy muy de acuerdo contigo y te sigo full en esa idea, porque yo también a muchos amigos, colegas he comentado que, por ejemplo, en las terapias de grupo que se hacen en los grupos, en las clínicas de rehabilitación, está muy bien, si te sirve chévere, pero siento que también se debería respetar la individualidad del paciente y saber que si yo terminé con mi pareja y mi compañero también, pero eso no quiere decir que nos va a afectar de la misma manera. Puede que a mí me cueste mucho más superar esa ruptura que a mi compañero, y él en unas 2 semanas esté bien y realmente se encuentre bien, y yo me pasé 2-3 años llorando por la misma situación. Entonces creo que va por ahí también eso de respetar la individualidad, el contexto socioeconómico de la persona, las condiciones de vida y todo. Por eso armar grupos de apoyo es bastante complejo, ¿no? En realidad, desde mi punto de vista, creo que están como para hacer catarsis, y la catarsis no es curativa. A veces es necesaria. Por eso dicen, no hay mejor terapia que salir con tus amigos y tomarte un café. No sé si es una terapia, más bien es un efecto curita, tal cual, y es una catarsis. Entonces a veces estos grupos son muy catárticos y otras veces son muy alienantes, en el sentido de que, a ver, yo no había escuchado esto, pero sí le pasa a esta otra persona, entonces me pasa a mí también, y el paciente se aliena del síntoma de otro. Y también pasa que puedes, en estos grupos, como que, te digo algo que a mí me pasó en mi experiencia, que escuchaba, y no sé si ahí tiene que ver la fragilidad de tu psique, o sea, qué tan débil mentalmente estés, o sea, no hablando un sentido peyorativo de la palabra, sino quizá fragilidad, exacto. Y escuchaba ciertas cosas, por ejemplo, ligado a lo sexual, y yo decía, a mí no me ha pasado, pero ¿y si es que sí me llegara a pasar, cómo reaccionaría? Entonces eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo, o cómo fortalecerte para que no justamente a eso me refiero con alienación. Cuando el alien es alguien externo, ¿no? Entonces cuando estás alienado, estás con una idea ajena a ti, y creo que una persona que está en un proceso terapéutico muy reciente es muy sugestionable, es muy fácil de alienar. Por eso al comienzo funciona el sí, tú puedes y esto, porque es una alienación, es una idea del coach
o es una idea de cualquier terapeuta que esté haciendo eso con su paciente. Okay. Sí. Y por eso es muy diferente ser psicólogo que ser psicoterapeuta, ¿no? O sea, yo creo que sí debe haber una especialización en psicoterapia, porque, por ejemplo, lo que hablamos igual tras cámaras, que en la universidad te dan pocas cosas y a breves rasgos lo que es Freud, Lacan, entonces no profundizan. Claro. Entonces psicoterapia también yo tuve una materia que de hecho se llamaba aproximación a la psicoterapia. Entonces yo creo que no es lo mismo ser un psicólogo que ejercer como psicoterapeuta y tener todas las herramientas a tu disposición para enfrentar el problema. No sé si tiene... Creo que es importante que como personas que trabajamos en salud mental nos hagamos de herramientas, las herramientas útiles para nuestro paciente y para nuestra ciencia. Y como ciencia digo un saber, ¿sí? Mira, a mí me pasó en mi proceso formativo que desde que yo era chiquita sabía que quería ser médico, todo un tema tras de eso, ¿no? Entonces, claro que fue a la escuela de medicina, supe que quería ser psiquiatra antes de terminar el colegio. Todo un tema también detrás de eso, ¿no? Ya sabes que cuando entras a estudiar salud mental te preguntan, ¿y usted por qué quiere estudiar salud mental, no? Pero es una confrontación con uno mismo. Cuando acabé psiquiatría, sentí que me quedé corta. Tenía un saber que era muy biológico y eso que fue, yo lo estudié en Argentina, que es una escuela muy psicoanalítica. Sí. Respeta mucho el psicoanálisis. Yo hice psiquiatría ahí, pero sentí que se me quedó corto, que me faltaba llegar al fondo, a esta raíz que te comentaba. Entonces opté por estudiar psicoanálisis. Y es un tema de formación continua, ¿sí? Escuchando a otros psicoanalistas que ejercen, leyendo, es una formación que creo que no tiene fin. Y volviendo a este tema, por ejemplo, de la formación, cuando ya entiendes la individualidad de cada persona, que no todos sufren o padecen de la misma manera que otras, me gustaría ahora sí volcarle al tema del amor. Hay esta frase, no sé si está bien, pero yo he escuchado muchas veces, corrígeme y ya digo si me equivoco, la del mi deseo es el deseo del otro, según Lacan. O sea que a la final lo que yo quiero es el deseo de la otra persona y que todo lo que hago simplemente es por esa admiración de mi pareja. Y también había esta frase complementaria para acabar la pregunta, que no sé si es de Lacan, pero sí creo que es del psicoanálisis, de algún psicoanalista, no me acuerdo bien, que decía que toda histérica busca un amo sobre el cual dominar. Entonces, quisiera complementar esas dos preguntas para ver las dos posiciones del amor, tanto una femenina como una masculina, y una visión también general desde el psicoanálisis de Lacan para el amor. El tema del amor es complejo en psicoanálisis, porque nuevamente está lleno de significantes, está lleno de fantasía, está el deseo del otro. Y esto de mi deseo es el deseo del otro no está únicamente aplicado al tema de la pareja, está incluso aplicado a esto que mencionábamos de los niños, ¿sí? Okay. Por ejemplo, de Jacques Miller, que te estaba comentando, la albacea de Jacques Lacan, a mí me desearon el hablador. Entonces, ¿yo deseo ser hablador o era mi madre que me deseaba hablador? Y, ¿sabes? Sí. Entonces, está mucho esta parte de sí, mi deseo puede ser el deseo del otro. Sí. Yendo un poquito más allá en el amor, y puede sonar bastante cínico, pero está interesante. Estoy parafraseando a Lacan. Él decía, a ver, el amor es imaginarse que el otro tiene lo que yo creo que me falta. Sí. Pura fantasía. Entonces, si yo creo, me estoy imaginando, si yo creo que a mí me falta sentirme hermosa y preciosa, ¿no? Y me imagino que para el otro soy hermosa y preciosa, ya me enamoré, ¿sí? Y tal vez ni es lo que necesito y ni es lo que el otro piensa de mí, ¿sí? Entonces se juega mucha fantasía en el amor, mucha fantasía. En el amor, en el deseo, en la responsabilidad, y en la realidad. Y de hecho hay esta frase que me encanta que decía, no eres tú, es lo que mi deseo inventa en ti. Entonces eso me gusta mucho. Sí. Entonces, ¿cómo entender, por ejemplo, desde el psicoanálisis quizá llevar una relación sana? Porque hoy en día yo creo que estamos muy atolondrados también de falsos ideales del amor, de las películas de Disney, que del hilo rojo, y yo digo, pucha, si
hilo rojo, lamentablemente el amor de tu vida nació en China, entonces estás condenado a fracasar en tus relaciones todo el tiempo. Ajá. Entonces, ¿cómo entender? Obviamente creo que tenemos claro esta idea de, a ver, ¿cuál es mi significante del amor? ¿Qué es lo que yo entiendo? Pero, a ver, no sé si se converge de alguna manera. Alguna vez leí bueno, no leí, no voy a mentir, pero había este libro de los 5 lenguajes del amor, y que difundido. Ajá, que decía que todas las personas hablamos el amor de una manera diferente. Entonces hay esto del tiempo de calidad, actos de servicio, regalos, palabras de afirmación y el contacto físico. De acuerdo. Entonces, ¿qué es más importante ahí? ¿Entender qué es el significante del amor para mí o qué es el significante del amor para mi pareja? No sé si podríamos categorizarlo en más o menos importante. Creo que necesitamos conocer los múltiples significantes. Ejemplo, si para mí amor es el contacto físico y para la otra persona es más los actos de servicio, voy a estar constantemente frustrada si no llego a entender que el acto de servicio del otro es su forma de decir te amo. Okay. Sí, es como entre un te amo y I love you. Sí, me sigue diciendo I love you y yo quiero que me diga te amo y me sigo frustrando, ¿no? Entonces es como en este camino del autoconocimiento y de la responsabilidad de lo que vas conociendo a través del proceso terapéutico está la importancia de flexibilizar. Si yo conozco que para mí te amo es los abrazos y ya lo conozco y aún así no flexibilizo que para el otro es el acto de servicio, claro, voy a seguir frustrada. Entonces creo que es importante de lado y lado. Me genera un poco de confusión, creo, el hecho de que entonces durante un proceso psicoanalítico terapéutico, creo que una de las premisas, o bueno, no sé si es una tendencia o algo que se cumple a rajatabla, pero sí te genera un poco de confusión el hecho de que tus ideas se ven, no sé si atacadas, pero sí desestructuradas. Okay. Entonces, yo lo que veo aquí también en el amor es como que desestructurar un poco la fantasía que tengo del amor, porque al final, como tú dices, es un idealismo, o sea, el amor... Idealización. Sí, perdón, es una idealización del amor, porque al final, ¿qué es el amor? ¿No? También... Ajá, es un significante muy amplio, que tiene un pool del número de personas de la humanidad. Un poeta decía que entender un sentimiento es como entender la poesía. Tú tienes tu metáfora y yo tengo la mía. Ajá. Y es totalmente cierto, pero ¿cómo hacerle ese clic o cómo ir rompiendo estas, o sea, es un proceso terapéutico largo, no sé, pero digamos para las personas que nos ven y nos escuchan, ¿cómo ir quizá cuestionarnos nuestras propias creencias o desestructurando eso? Así como lo planteas tú, cuestionando. Siempre. Sí, cuestionando. Mira, no me gustan los imperativos por la línea lacaniana mismo. Okay. De imperativos creo que nos hemos hecho ya mucho daño como seres humanos con los imperativos. No sé si siempre o a rajatabla, ¿no? Pero más bien la idea es conocer la opción, ¿sí? No un cuestionamiento en el que te desestructures tú, porque ahí viene una diferencia. Por ejemplo, el cuestionamiento desestructurante que puede tener una persona, me estoy inventando, ¿sabes? Casos, como casos clínicos de, ¿tendré valor como ser humano? Pero si toda la vida me dijeron que no, entonces no tengo valor, ¿sabes? Es un cuestionamiento desestructurante, ¿sí? No en ese sentido, más bien un cuestionamiento que te permita flexibilizar absolutos, ¿sí? Como, a ver, el amor es que te cuiden el resto de tu vida. Es que eso es el amor, es que si me amas me tienes que cuidar el resto de mi vida. Quizá hay otras formas de demostrar amor también. Sí, la idea es el cuestionamiento que flexibiliza imperativos, no que destruye tu psique. No sé si voy por lo que tú me estabas preguntando. Sí, porque no sé qué tan saludable sea, y lo planteo desde mi postura, porque a veces siento que entre más conozco, más dudo de lo que sé. ¿Me explico? Y es como que me cuesta decir, creo esto y me voy a morir en esta idea, sino más bien creo esto, pero enseguida como que, a ver, digamos tú me das una definición de amor
digo, pero ¿por qué me dio esta definición? Y voy y digo, Ajá. crítica a esta definición, amor, de Priscila Vázquez, Ok. para ver también el otro lado. Entonces siento que no sé qué tan sano sea estar constantemente dudando de lo que sabes y de lo que crees, porque si alguien, yo tenía una concepción aparentemente sólida y estructurada de lo que es amor para mí. Ajá. Por ejemplo, te la voy a definir así. Para mí, el amor es un contrato con una persona, o en el caso de pareja, ojo, Ajá. porque por ejemplo, yo creo que depende mucho el vínculo, Ajá. porque Ajá. no porque le ame más a mi hermana significa, o le ame a mi hermana significa que le amo menos a mi hermano, sino el Por vínculo es supuesto. diferente. Por supuesto. Entonces yo creo que el amor de pareja es un contrato de que cada persona viene sus términos y condiciones, porque hay gente que dice, no, tú y yo, relación abierta, todo bien, pero estamos juntos. Y Ajá. solo no me cuentes lo que haces y yo vivo mi vida, pero estamos tú y yo. Y otros que dicen, oye, no, tú y yo en exclusividad y es cuestión de los dos pares si llegan a aceptar. Entonces, si alguien viene y me dice, no, David, estás muy mal, estás equivocado, entonces como que me pongo a cuestionar eso, entonces no sé qué tan saludable sea estar poniendo en tela de duda siempre lo que sabes. Mira, como te decía, la idea no es poner en tela de duda. O flexibilizar. Es más bien flexibilizar. Okay. Depende de, sabes, desde el punto de vista del que estemos hablando. Si me lo preguntas a mí como Priscila o me lo preguntas a mí como terapeuta, siendo tú David o siendo tú mi analizante, serían cosas muy distintas, ¿sabes? Pero mira, creo que es importante entender que necesitamos ser observadores como seres humanos. Ok, voy a observar el concepto de amor de David. Ok, ¿qué puedo tomar para mí del concepto de amor de David? Okay. ¿Sabes? Y no me caso directamente con tu concepto de amor y luego como vino el concepto de amor de, no sé, mi mejor amiga, ese me gusta más y estoy peleada totalmente con tu concepto y ahora me caso con el de mi amiga. La idea es llegar a tu concepto siendo un constante observador del mundo, ¿sí? Porque, a ver, tal persona dijo tal cosa sobre el amor en la era medieval, tal persona dijo algo sobre el amor en tiempos de COVID, ¿sabes? Entonces, hay cosas que creo que necesitamos observar y irlas, si quieres, adquiriendo, cuestionando, tamizando para hacer tu propio acervo. Y también podemos, ¿o crees que se puede llegar a hacer una observación de uno mismo? ¿Es posible eso? La idea es que sí, mira, mucho se habla de observa tus emociones y estate en contacto con tus emociones. Sí, tipo mindfulness, pero más profundo. Te digo, ves como luego a un concepto lo sacan de contexto y se queda como muy superficial. Es estar en contacto con tus emociones, no solamente desde un mindfulness, sino de una responsabilidad, ¿sí? Okay. A ver, estoy enojada, sí. Y no solo porque estoy enojada voy a tirar las cosas al piso, sino me hago responsable de mi enojo, por qué lo generó, cuál fue el gatillo y todo esto, ¿sí? Entonces, esto te lo estaba diciendo por el tema de observarse a uno mismo. El tema de observarse a uno mismo. Entonces, sí, observo lo que mis emociones me están diciendo, pero a veces, ya iba a sonar un poco fumado, pero creo que es importante observar lo que estás pensando, lo que estamos pensando. Por ejemplo, escucho que tal ley se quiere sacar. No, mi postura es tal. ¿Por qué me estoy ubicando en esta postura? Sí. Y observar lo que uno piensa, no únicamente lo que uno siente. Y te decía lo que uno siente porque está como muy difundido. Mucho más difundido, ten contacto con tus emociones, observa tus emociones que observa tus pensamientos. ¿Por qué estoy pensando eso? Claro, y a la final yo creo que, volvemos al tema con el que iniciamos, para mí hay una ecuación, digamos así, que es pensamiento, emoción, conducta. Entonces cuando observas solo la emoción es como que te está saltando un pasito de qué está generando esa emoción. Entonces ahí creo que se complementa con lo que tú estás diciendo o estoy entendiendo lo que dices, que es observar lo que piensas para saber por qué sientes y saber por qué actúas de esa manera. Entonces ser consciente de la información que estás generando. Sí, ¿no? Sí, mira, es nuestra psique, una de las formas de comentarla, que la comento con mis pacientes, es como el script de una película, como el libreto. Entonces, si te dan el papel de, no sé, galán, ese día actúas de galán. Si te dan el papel de malvado, actúas ese día de malvado. ¿Sí? Entonces, no es tanto el acto,
sino cuál es el libreto que tengo en mi cabeza. Okay. Entonces ahí viene la observación. Y, perdón, Pris, me gustaría, sí. Hay una frase que me gusta mucho de una serie que se llama Sense8, que siempre les recomiendo también. Si el mundo es un escenario, la personalidad no es más que un disfraz. Ajá. Y esto me hizo mucho eco con lo que yo estaba teniendo en mente, porque siento que estamos en esta era New Age del sé tú mismo y atrévete a ser tú mismo, ten personalidad. Pero cuando me lo dijeron a mí dije, a ver, sé tú mismo. ¿Quién soy yo mismo? ¿Quién? El nostálgico, el triste, el alegre, el pensativo, sí. El reflexivo, el ansioso. No, y deja tú, el enojón, el golpeador, el que grita, el que roba, sé tú mismo. Sí, o ¿sabes? Sea, es como que siento, has visto seguramente esta película de Split, de Fragmentado, del que tiene múltiples personalidades. Me la recomendaron, pero cuando escuché tantas personalidades tuve un rechazo. Sí, pero sí. Me hizo eco, más allá del trastorno de personalidad, fue como que, oye, yo me siento identificado con él, porque muchas veces es como que soy introvertido, otras extrovertido, otras me levanto de un genio que no me soporto ni yo mismo, otras veces que pongo música, entonces ¿hay algo patológico ahí? ¿O qué les dirías a esas personas del qué tiene que ver el ser tú mismo? No creo para nada que haya algo patológico con lo multifacético que puede ser un ser humano. Uh-huh. Creo que está la responsabilidad de observar. Si estoy observando que me levante de malas y que quiero acabar con el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué gatillo eso? ¿No? Y hacerme responsable. Como te digo, sin un proceso terapéutico esto es complicado. Sí, esto es complicado. Es como querer tener dientes perfectos sin haber ido al odontólogo alguna vez. Sí, entonces decimos, sí, vamos al odontólogo por el tema de la sonrisa perfecta, pero ¿y la psique sana? Entonces se nos olvida. No es empujar a que la gente obligatoriamente tenga que ir a terapia después de este podcast que estamos haciendo, pero sí un responsabilizarse. Aunque si quieren, sí. Aunque si quieren, por supuesto. Pero si quiero tener dientes saludables o perfectos, tengo que ir con un odontólogo. Si quiero estar quizá más consciente de mí mismo, de mi psique, necesito acudir a terapia. Sí. Y esto que tú me decías, ¿qué se le puede decir a la gente que se siente fragmentada, no sé, o que tiene... Sí, o que tienen una lucha con sé tú mismo? Sí, mira, es algo que planteo mucho en terapia, que es ser tú mismo. Vamos a trabajar el concepto de ser. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted mismo? Y viene un descubrimiento, ¿no? ¿Qué es eso de ser la mejor versión de ti? ¿Cuál es tu versión actual? ¿Cuál es la mejor versión? ¿Sí? Que me interesa más una versión saludable que la mejor versión, ¿sí? Entonces, ¿qué les diría? Dejémonos de clichés. Dejemos de conversar de clichés, a base de clichés. Si es que tú puedes, si es que déjalo ir, ya es que suéltalo. A ver, en serio, ¿qué estamos diciendo cuando decimos suéltalo? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos yo me amo a mí misma y me regalo a mí misma unas flores en San Valentín? ¿Qué es lo que en verdad estoy diciendo? ¿Sí? Dejémonos de hablar de clichés. Creo que eso es lo que... Y volvemos al tema quizá de ser un poco más flexibles con lo que la percepción de algo que estamos pensando, sintiendo, porque yo también pienso y creo que lo más saludable es como que ser funcionalmente adaptativos a las circunstancias. O sea, por ejemplo, yo digo, por más alegre que sea yo y divertido, si me invitan a un velorio, no me voy a ir de colores y con una camiseta que diga you only live once, nunca en la vida. O sea, claro, tengo que adaptarme. Eso es transgredir. Exacto, y eso es bastante patológico y es bastante perverso. Sí, transgredir, ¿no? Y yo ahí creo que hay esta frase que también la tengo como que tatuada en mi psique, que es: mi libertad acaba donde empieza la de la otra persona. O sea, si yo sé que ciertas cosas van a transgredirte o van a atentar contra tu individualidad, entonces sé hasta dónde llegar. Entonces eso también sabe poner límites. Se supone que sabemos, ¿no? Se supone claro. Que sabemos, pero vienen estos disfraces, ¿no? Es que yo soy muy alegre, por eso me voy de colores al velorio. Claro, ¿no? Yo soy muy alegre. O te decía de broma, ¿no? No te enojes, te digo de broma. Vienen estas no responsabilidades. Y, por ejemplo, si tú afectas inconscientemente a alguien por, como tú dices, creer conocer sus límites,
lo más fácil es hacerte cargo de las consecuencias o creo que es lo asumir más la saludable. responsabilidad de lo que pase, ¿no? Creo que es lo más saludable hacerse cargo de la consecuencia. Y si estás en un proceso de autoconocimiento o de mejoramiento personal, como se quiera llamar, y siempre lo digo, a veces una disculpa ahorra tantos problemas, tantas explicaciones, como ya, ok, te ofendí, no sabía que tal cosa. Puedes meterte de esa manera. Sí, te pido una disculpa. Sí, nuevamente, sin llegar a un cuestionamiento de uno mismo que sea desestructurante, no es una disculpa desde el servilismo, es más bien una disculpa desde la flexibilidad. Okay. Y Pris, para ir cerrando el podcast, que me encantaría hablar horas y horas contigo, pero me gustaría hablar del psicoanálisis y arte, que de hecho, dato curioso, es como yo te conocí a ti, porque tuviste antes de pandemia como una ponencia acerca del psicoanálisis del arte. Entonces me gusta la idea de que el contenido manifiesto de la obra de arte, entonces Freud como que empezó, no sé si fue Freud el que empezó con esto de psicoanalizar obras artísticas, corrígeme si me equivoco, pero lo hecho con obras artísticas de Da Vinci y todo eso. Entonces obviamente no es que ves por ejemplo, la Mona Lisa y dices, no, aquí quiso decir eso, no, sino conocer la psicología de la persona y de eso ver el contenido latente de la obra de arte. Entonces, ¿qué es lo que te llama también a ti acerca del arte y llevarlo a este plano psicoanalítico y cómo se convergen las dos ramas para ti? Para mí, y esto es muy personal, es un tema de lenguaje. Okay. Creo que lo que el artista dice a través de la obra es lo que en realidad me interesa, ¿sí? Y ahora, no sé si tuviste la oportunidad o han tenido la oportunidad, que estamos todavía en circuito bienal. Si vas a la bienal, pero no lees las cédulas, por ejemplo, o no tienes la explicación, por supuesto que le das tu interpretación a la obra, ¿sí? Pero sería más proyectivo. Sí, proyectivo. Me interesa y lo disfruto mucho cuando tengo un guía o una guía, o la lectura de las cédulas, porque a ver qué quiso decir el artista con esto. Sí. Y a veces son cosas muy simples y que hay cosas que miras y dices, esto es arte. Enorme cuestionamiento, ¿qué es arte? Que si nos metemos en eso no acabamos nunca. Pero como te decía, a mi modo de ver muy personal, esto es un lenguaje. Sí. Y ahí podemos hablar de los dos componentes. No sé si únicamente estos dos componentes estén ahí, pero sí desde la pulsión y la compulsión la sublimación, pulsión y sublimación del artista. O sea, por ejemplo, tú deconstruyes la obra artística, ¿no? Y puedes encontrar algo sexual ahí, pero su manera de sublimar esas pulsiones sexuales, ¿no? O sea, ¿crees que a las personas lo pueden servir de una manera catártica todo esto a la final? O sea, como ¿al artista o al observador? Ambos. ¿A ambos? Sí. Sí, claro que sí, porque como te decía, es un lenguaje. Entonces a veces, no sé, pensando en una obra de Jackson Pollock, la gente podría decir, no, es que se observa mucha ira, no sé, estás proyectando tu ira, o Jackson Pollock quería deconstruir una obra, ¿sí? Creo que es importante en este sentido leer la cédula que quiso decir Jackson Pollock y observar qué me está generando a mí, ¿sí? ¿Qué es lo que me encanta del arte? ¿Qué me genera a mí? Y yo creo que ahí, por ejemplo, viene, hablando del 14 de febrero, las baladas románticas. Yo creo que es mucho... A mí me generan risa. O sea, es muy melodramático, si bien es cierto, al menos si vamos a los pasillos, a los boleros de antaño, es como que por poco y si tú me dejas me mato, literalmente. Pero quizá puede ser una manera de sublimar aquellos deseos o de hacer catarsis quizá del artista. Creo que sí, ¿sabes? Porque si una persona escribe una canción súper triste y dice, si tú no estuvieras me mato, creo que es mucho más saludable a que textualmente se mate. Sí, entonces, sí, el arte sublima mucho. Entonces yo creo que también hay dos puntos dentro del arte que también lo comentaba en podcasts anteriores con otras personas que han estado aquí, que, a ver, si en un momento la obra artística, sea cual fuere, ¿no? Poesía, música, lo que sea, es catártico para el artista, es como que, oye,
esto es lo que yo hice porque fue una manera de expiar mis emociones, ¿no? Pero también se vuelve, creo que dice más del oyente que del artista o del espectador, porque hay una conexión. O una no conexión. Exactamente, ¿sabes? ¿Por qué te llama la atención eso? O sea, ¿por qué me gusta esta balada? O sea, ¿qué dice de mí? ¿Qué está diciendo de mí? Entonces ya se vuelve proyectivo, no, es que me encanta esta canción. Y muchas veces me ha pasado de hecho, con canciones generalmente de rap, que tienen este contenido como que más de la vida, de hablar de cosas, de realidades sociales, de concientizar a la gente. Entonces, cuando escucho una canción nueva es como que me eriza la piel y como que me voy con esa misma intención de ojalá a Priscila le cause lo mismo, y es como que no hay verso. Entiendo. Mira, es que esto es la subjetividad de la gente, ¿no? Y hablando de proyectivos, creo que el Rothschild es el ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, para los que nos están escuchando, la gente que nos escucha y no sabe qué es un Rothschild, es el famoso test de las manchas, en donde a veces aparece en las películas, ¿no? Mire una manchita y dígame qué observa aquí, ¿sí? Así de proyectivo puede ser el arte, y así de personal, porque si por ahí, y esto sí lo digo muy desde lo personal, le digo, hay gente que me dice, a ver, ¿te gusta el metal? Sí, ¿qué bandas te gustan? Bueno, tales bandas. ¿Has escuchado una que se llama The Who? H-U, una banda mongola de metal. No. Ok, te presento, los vi en vivo y dice que, y yo súper emocionada, y a la gente no le hace nada. Entonces es entender que hay esta proyectividad, ¿no? Simplemente creo que es no frustrarse nada más, y quizá enriquecerse de las lecturas de otros. Por eso ir a un museo o a un concierto o a lo que tú quieras en grupo puede ser muy enriquecedor o muy frustrante si uno no está abierto a flexibilizar, no en una deconstrucción, no en una desintegración de tu psique o de tu opinión, sino más bien una flexibilización, ¿sí? O sea, a mí me parece inentendible el rap, o sea, ni entendí sus palabras, por ejemplo, no que me parezca, pero no, a ver, ni entiendo lo que están diciendo, pero quizá me puedo flexibilizar aunque sea busco la letra en internet, ¿sabes? Y observar, es lo que te decía, observar. ¿Qué piensa el otro? ¿Qué piensa el artista? ¿Qué estoy pensando yo? Y puede ser muy enriquecedor. Y es una de las cosas que creo que te abre un abanico de posibilidades ante un crecimiento de diferentes maneras de ver la vida. Y por ejemplo, algo que me hacía, no sé si un eco, pero como que tenía esta lucha también, no lucha, un conflicto, algo que me hacía como una piedrita en el zapato de la palabra sujeto. O sea que al final ser objetivos en la vida es muy complicado porque todos estamos sujetos a nuestra subjetividad y dar una interpretación del mundo según nosotros. Entonces eso de ser objetivo es muy complicado, creo yo. Es complicado porque mira, en alguna clase de psicoanálisis con este profesor que te comento, que habla múltiples idiomas, él decía que sujeto, incluso en francés, es el título de una carta. Ok. Y lo es también en inglés. Exacto. Cuando eres subject, pones el subject cuando vas a enviar un mail, ¿sí? Claro. Entonces es el compendio de lo que queremos decir. Y al final es eso, y tuve un debate, creo que y yo creo que eso es muy importante para la gente que nos escucha o que nos ve, que es rescatar lo que Hegel decía de la dialéctica, ¿no? O sea, tener conversaciones para enriquecernos, no para conquistar a la otra persona con mi manera de ver el mundo y todo eso. Y eso es bastante problemático porque la gente ya no busca dialogar, sino busca ganar argumentos. Entonces, creo que encontrarse en una situación así es poner un alto para mí. No me interesa ganar argumentos. Entonces, a ver, es que vamos a debatir sobre eso, no me interesan los debates. No me interesan los debates. Podemos enriquecernos hablando de 1000 temas que por ahí ni siquiera conozco y que la otra persona me va a enriquecer y que por ahí me va a invitar a investigar, pero ganar argumentos en realidad no me interesa. Bueno, Pris, te agradezco mucho por tu tiempo, por el espacio también en tu agenda para Gracias esto. A ti. Creo que también a la gente que nos ve, que nos escucha,
puede como ponerse en contacto contigo si les pareció muy interesante y quisieran llevar a cabo un proceso terapéutico. Pris, les dejaré los contactos igual ahí, si me lo permites, en la caja de comentarios para que lo vean aquí en YouTube. Y nada, algo que quizá quieras decir para cerrar esto, Pris, tienes el micrófono. Gracias por invitarme, David, gracias por el espacio y gracias a todos los que nos están viendo. Y no sé si hay algo con lo que se pueda cerrar. Creo que la invitación a la observación, al enriquecimiento y eso. Listo. Así de simple y complejo como es. Muchas gracias, espero que hayan llegado hasta aquí. La verdad lo disfruté mucho, me dejas Yo con también, muchos temas para gracias. ir a leer, averiguar, investigar y seguir aprendiendo, ¿no? Que de eso se trata este espacio. Y nada, a toda la gente que nos escuchó, que nos vio, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Yo lo hice de sobremanera y nada, pues muchas gracias y creo que eso es todo. Hasta la próxima. Chao.